Bueno, chicos, comenzamos. Oh my God, esto va a ser épico. Oh my God, esto va a ser épico, papus. ¿Qué onda, chicos? Bienvenidos, soy Junior KG. Andamos con todos los poderes tempranito. Son las 5:33 p.m. aquí en Estados Unidos, en el lugar de Maryland, el estado de Maryland. ¿Cómo están todos allá por sus regiones, por sus países? Bienvenidos, estamos aquí, miren. El State of Play de PlayStation, los anuncios más recientes de los juegos que vendrán, o tal vez un show de gameplay de algunos juegos que están por salir este año. Tenemos en mente de que algo puede pasar por Ragnarok. Para God of War o Ragnarok. No lo sabemos. Las probabilidades son bajas, pero algo nos pueden dar. Por lo menos algo, ¿no? Pero igual vamos a estar aquí transmitiéndolo, chicos. Estamos ready, estamos listos. Tenemos las luces encendidas para que puedan vernos mejor. Así que vámonos. Oh my God, esto va a ser épico. José papus. Salinas, mira. José Salinas. Tenemos a José Salinas por aquí. Déjame poner esto de la mejor manera. Ahí está. Así que ya falta poco. 25 minutos y 45 segundos. Perdón. Estamos ready. Estamos ready, chicos. Estamos por comenzar. Esto va a estar bueno. Esto va a estar bueno. Así que tráete a tus amigos, comparte para que vean los anuncios de los nuevos juegos que están por venir, chicos. Que están por venir. Así que vamos con todo. Activé el premium de YouTube para no perderme nada. Estamos también en la plataforma roja. Estamos en la plataforma roja aquí y en la plataforma morada. Si quieres darle link, dale click al link en la descripción de mi directo para que vayas volando a la plataforma roja. Estamos ahí también. Pásate por ahí a la plataforma morada también. Estamos en Full HD en todas partes, ¿ok? Así que pilas, chicos, pilas. Marvin, muchas gracias por ese like. ¿Cómo estás, viejito? ¿Cómo estás, bro? ¿Ya saliste de la chamba? ¿Cómo está todo? ¿O todavía estás ahí? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, chicos? Se viene. Déjame mensajearle a mis grandes amigos. Déjame ver. Te amo, perro, te amo. Déjame mensajearle a mis grandes cracks. ¿Dónde está? Estamos en directo, bro. Estamos en directo. Edson, vente por acá. Edson, estamos en directo. Vente, papi, vente. Vamos, y todos los que están ahí, todos, vénganse, que la vamos a pasar bien, Así que todos los que están ahí, voy a ir a la plataforma roja a ver qué tal. A ver cómo va la cosa. Déjame ver. Estamos aquí. Vamos bien, Vamos bien, vamos con todo, chicos. Esto ya, aquí seguimos trabajando, bro, y disfrutando del directo. Dale. Aquí estoy haciendo un directo, bro, porque va a comenzar los anuncios de los nuevos lanzamientos de PlayStation. Así que puede ser que salga la secuela del juego Dios de Guerra. O sea, prácticamente Dios de Guerra 2. Así que, ando pero prendido. Con todo, papi, con todo. Bienvenidos, chicos, todos los que están ahí en el directo. Bienvenidos, siéntese como en casa, cada uno. Bienvenido. No olvides compartirlo con tus amigos, tráelos que se vengan y comenten que yo lo leo. ¿Cuál es tu predicción? ¿Qué crees que pueda pasar hoy? ¿Cuáles son los lanzamientos, los juegos que tanto esperas? Comenta, chicos, comenta y los leo. Ando pero 22 minutos y 48 segundos, chicos. Vamos, cada vez se acerca más. Oh my God, esto va a ser épico, papus. Eso. Vamos. Déjame ver, yo creo que me veo muy brillante. Parece que tengo el sol en la cara.
Déjame, le bajo un poquito el brillo. Yo creo que ahí estamos bien. Aquí andamos con todo. Vamos a esperar, así que si tienes cosas que hacer, tienes 22 minutos y 10 segundos para hacer todo lo que tú tengas que hacer. Si quieres jalártela, quieres hacer otras cosas, tienes 22 minutos. 22 minutos. Ve a hacer lo que tengas que hacer, bro, porque en 22 minutos arrancamos. Arrancamos, chicos. Va a estar bueno. Vamos, veo mucha gente está transmitiendo ahorita en la plataforma roja. Estamos por ahí. Si quieres ir a saludar, ven a saludarte en la plataforma roja. El link está en la descripción de mi directo. Así que quieres pasarte por allá a saludar, vente. Aquí estoy. Así que nada. Vamos con todo, papi. Quiero ir probando toda la música. Quiero ver qué tipo de música tenemos por aquí. Loopy Pop, Oli, ¿qué tal? Loopy Pop, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a Loopy Pop. Estamos aquí esperando el State of Play. We'll see what's gonna happen today. Vamos a ver qué pasa hoy. Estamos aquí activados. Esperando, tenemos 19 minutos en la cuenta regresiva y estamos para bien haciendo tarea. Qué bueno. Bueno, completar las tareas, Bueno, es estresante, pero al final la satisfacción es incomparable. No sabes que ya no más. Pero bueno, aquí estamos. Estamos aquí por mientras se conectan los demás amigos. Tenemos amigos en la plataforma morada, tenemos amigos en la plataforma azul y tenemos amigos en la plataforma roja. Estamos en los 3 lugares porque queremos que esto sea grande. Estamos esperando noticias del nuevo lanzamiento de Dios de Guerra Ragnarok. Sí, muy estresante, dice. Lo entiendo. Que nada, que veo, papi. Dale, Marvin, dale con todo. Vamos con todo, chicos. No entiendo mucho de esto. Bueno, el State of Play de PlayStation es donde ellos anuncian los nuevos lanzamientos de los juegos que la gente espera. Por ejemplo, el State of Play puede ser dedicado solamente a un juego o puede ser dedicado a varios juegos. Este State of Play
este directo solo durará 30 minutos, donde tendrá cobertura de varios juegos que están por venir, ya sea este año o anuncios específicos para los juegos que están programados para el 2023. Entonces se basa en que si la gente no ha visto gameplay de algún juego que sale este año, pues puede ser que en esto lo muestren. Pueden haber nuevos anuncios de juegos que nunca hemos escuchado. Lo que se encarga esto es de mostrar más que todo los juegos más recientes, ¿no? Para nosotros. Así que estamos aquí a la expectativa de que algo pueda pasar. Bienvenidos, chicos, bienvenidos. Estamos aquí a la expectativa. Estamos en la plataforma roja. ¿Cómo salgo en la plataforma roja? Quiero ver. Estamos en la plataforma roja como... Oh, Junior KG, lo mismo. Junior KG, estamos en la plataforma roja. Lo mismo en la plataforma azul y lo mismo en la plataforma morada. Nada más que en la plataforma morada Junior KG 95. Así que, bueno, les pido que tengan paciencia. Si tienen algo más que hacer, vayan a hacerlo. Tienen toda la libertad. Yo estoy aquí porque yo estoy súper interesado en esto. Igual, si no pueden acceder al directo hoy, pueden verlo después. Yo se los dejo aquí porque mi trabajo es dejarles saber lo último de los videojuegos. Wow, qué interesante, dicen. Ya te sigo en la roja. ¡Excelente! Ya nos sigue Loopy Pop en la roja. Excelente. Lo agradezco mucho, Lo agradezco mucho. Así que vamos. Oh my God, esto va a ser épico, papi. Querido Christopher, ya apareció Christopher en la plataforma azul. ¿Qué han dicho? ¿Qué pedos? Nos dice Christopher. Christopher, pues todavía no, faltan 15 minutos, bro. Así que si estás trabajando, ve a hacer lo que tengas que hacer en el trabajo y dile, tengo que ir al baño. Dile al manager, al jefe, tengo que ir al baño. No me moleste ahorita porque en 15 minutos empieza el State of Play de PlayStation. ¡Vamos con todo! Mira, apreté el botón que no era. Apreté el de ese compa, ya está muerto. F en el chat, apreté el botón equivocado. Bueno, vamos. Mejor les muestro. Mejor les muestro aquí donde... Oh my God, esto va a ser épico, papi. Whether you're on IGN.com, the IGN app, YouTube, Facebook, or Snapchat, we've always got you covered. IGN, the #1 source for all games and entertainment fans. Aquí para que vean, para que no estén aburridos. Para que estén entretenidos. Hola mi bro, ¿cómo estás? Tenemos a Juega Beto en el lugar, en la casa. ¿Cómo estás? Mira que está a punto de comenzar el State of Play. 14 minutos, chicos. Déjame, me voy para abajo aquí. 14 minutos, chicos. Estamos por comenzar, If you're not following IGN on social media, what are you Tienen que waiting estar for? atentos. We're constantly updating our feeds to bring you the latest news, gameplay, custom original content, the best user-generated videos and art, memes, and a whole lot more. Be part of the conversation throughout the year. Follow IGN on Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, and Snapchat. Estamos con todo, Vamos, chicos, vamos. No me lo habrán bajado el directo, ¿no? Bueno, ojalá que no. Estamos, Juega Beto, en la plataforma roja. No por primera vez, pero por primera vez desde hace mucho tiempo estamos en la plataforma roja. Como Junior KG, puedes ir a verme. Dale click al link en la descripción. Te va a llevar ahí directamente.
Y estamos en la morada y estamos en azul. This is the Sony PlayStation State of Play Countdown show right here on IGN Summer of Gaming. We're running down the clock until the main event starts, and it's still a few minutes away. But first, let's hear from the audience. We asked you which game you're most excited to see on today's show, so let's see what you're most excited for. This is Called It, sponsored by Metro by T-Mobile. Dice, estamos en la cuenta de IGN, estamos listos para presentarles a ustedes los juegos más anticipados. Dinos cuál es el juego más anticipado para ti. Dice, uno de los juegos esperados es Horizon, pero en modo VR. Sí, es como el E3. The scope and scale of the robots in that world, but what about you? I think this is actually a pretty surprising poll because we were talking about, you know, like, oh, I don't know how long it's going to take to find its footing with PSVR 2 and its audience and stuff like that. But the audience is really excited for it, despite the fact that we just got a Horizon game just a few months ago. I mean, I think that's part of the reason why the audience is so hyped for it. Like, it's current. The other titles that we kind of we put in the poll haven't really seen a release. They don't have like as huge of a following. Vamos, chicos. So I think Horizon kind of had the easy win here, but I mean, kudos to them, and I'm excited for it. Ellos dicen que puede ser que Horizon sea mostrado aquí, así que es muy probable porque es algo que tiene que ver con el VR. Es un juego de VR, realidad virtual, y pues creen que es un candidato muy heavy para que sea mostrado en este State of Play que está a punto de comenzar en ya casi 10 minutos. What I really hope is that people aren't expecting this to be the same scale or level of experience or immersion, maybe immersion, but like action as standard Horizon, you know? Because I think this is going to be, I mean, maybe if it is a full-blown game, I think it's going to be more narrative focused, and it's probably a lot harder to, like, you know, chip off armor pieces of a dinosaur in VR than it is when you're playing it more conventionally. I don't know. I mean, I get pretty into VR. When I used to play Super Hot, I used to roll around like when I was trying to dodge bullets. Me gustaría jugar en VR, It was stop, drop, and roll. That reminds me of the first Wii reveal trailer where they Me gustaría buscar un directo que estén haciendo en español, pero no creo que encuentre. You will only get wrapped up in one cable and It's not gonna be several. so great. I was like tripping over both cables. Yeah. Well, Horizon took more Oh, en español, mira. Ojalá te escuchen, Juanjo Vargas. Puro indie. Yo no tengo problemas con los indies. Actualmente estoy jugando 2. Igual y sí se enfoca un poquito más en indies el show, la verdad. Como de calibre no AA para PlayStation VR. Ajá. Y un anuncio, así un teaser para el, de verdad, el showcase. O sea, igual y así de... No olviden vernos el 9 en nuestro showcase o algo así. César Limón. No, César Huirrón, Anita la Balatina. No lo sé. No lo sé, Rick. Me parece falso. Es otro estudio que también hace juegos. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les está yendo esta tarde? Iba a mostrar sus juegos de VR. Y pues sí. Para Guerrilla Trash dice así nada. No van a anunciar nada. Rex dice un anuncio. No sé qué estaba pensando cuando escribí esto. Ajá, Rex. Maybe people forgot about that one for a little bit, but ¿Qué en inglés? we get to see more of it today. They haven't told us what season it's going to drop in. True. That's true. That's a good thing to name your game because you can technically get to later and see. Bien, estos días he estado un poco triste, la verdad, porque creo que lo comenté en Twitter. He estado teniendo... A ponerla cuando estemos cerquita de que se inicie el evento. Lo que escuchabais mal del audio era del audio de la señal de la propia Sony del State of Play, la música. un poco... No, mira, hagamos el aguante, chicos. Ya está a punto de comenzar. Estamos a 8 minutos. Así que el aguante. Bueno, ahí me avisas que dicen, pucha, Christopher Bo. No, mentira. Quédate. Aunque te corran de... No, mentira, ni quiera Dios. Bueno, ahí te aviso, bro. Ahí te aviso qué pasó, cuáles fueron los juegos. Igual vamos a estar en directo. Ya casi están solo 7 minutos. 8 minutos prácticamente.
Vamos. 7 minutos y 50 segundos, chicos. ¿Saliste temprano del trabajo? No, ayer dije... Creo que ya no estabas ayer en el directo. Dije que hoy descansaba. Hoy me tocaba descansar. Pero andaba haciendo... Tuve una cita con el doctor para llevar a mi hijo. Él tiene un uñero en el dedo en los 2 dedos gordos del pie. Entonces, como él está bebé, solo tiene 3 años, le van a hacer cirugía el lunes. Entonces fuimos a hacer todo el papeleo, todo lo que teníamos que hacer y pues eso, ¿no? Así que aquí andamos. No, ni pija, no aguanto nada. Dale, bro, dale. Por lo menos ahí, Christopher, por lo menos ahí hay sillas. Para que te sientes. No, broma. Vamos, aguanten, chicos, aguanten. Yo les voy a explicar lo necesario. Ellos están hablando entre ellos. Ahí no están hablando. Están hablando de algunos juegos, pero no algo relevante. Se viene. Chicos. Gas en 6 minutos. 6 minutos y comienza esto. 6 minutos, chicos. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Esto va a ser épico. Está muerto en el trabajo ahorita. Bueno, entonces tienes tiempo. Sigo, man, está muerto. Dale, entonces tienes tiempo. Con todo, chicos, con todo. Cuéntenme cómo les ha ido. ¿Cómo te va, Christopher, a pesar de que el trabajo esté lento? ¿Cómo te va, Juega Beto? Todos los que estén ahí viendo, ¿qué tal? It's set for this year. PlayStation, in their recent earnings call, released a slide of the big third-party games that they are supporting, and Avatar was on there. Yeah, you know, if you have the word Avatar in the title of something, it's going to arrive just. Están hablando del juego Avatar. Never been wrong before. Never. Me gustaría un juego de Avatar, ¿no? The way this state of play goes for you, we'll see. O sea, ahorita para esta generación. Están hablando de Final Fantasy XVI. We got a really cool trailer, but not a whole lot of details out of it. And I think yo tengo Final Fantasy VII y nunca lo jugué. Lo tengo ahí. No lo he jugado. Miré a alguien jugarlo hasta el final y es súper cool porque el quien lo estaba jugando y estaba en directo, súper fan del Final Fantasy. Entonces, como yo no soy súper fan de Final Fantasy, no tendría esas emociones que esa persona a quien yo estaba viendo jugar tenía. Entonces, pero cualquier rato lo juego. I believe there was a transcription of an interview, and they were like, "Yeah, we're basically planning to show the game soon. We just had to delay the showing of it or something." Sorry, this trailer got buried in our inbox. Meant to circle back and I was like, 4 minutos. 4 minutos. 4 minutos. Tengo ganas de que algo pase. Va a estar bueno. Esto se va a salir de control, chicos. Like you said, though, it could be. It was shown, I believe, at a showcase last, so it could be one of the PlayStation Showcase marquee games. Yep. So we'll have to see. But that would be an awesome one to see today, especially because. A tan solo 4 minutos, chicos, de que comience. I guess I am not quite swinging for the fences like Brian when it comes to Resident Evil, and more just. Yo creía, chicos, y yo puse una story ahí en mi página. Yo creía que comenzaba a las 3 p.m. y yo andaba haciendo todas esas vueltas que les dije anteriormente. Y yo dije, me lo voy a perder. Pero después dije, Easter Time, tiempo a las 6 p.m. y yo dije, es mi tiempo. Así que bienvenidos todos los que están. No, I love that they basically poke their heads up and they're like, "Oh, you like Resident Evil Village?" Yeah. It caught them by surprise. We have DLC in the works, guys. We gotta get back to the office. Where's the vampire lady?
That was an immensely popular game, Yeah, right? it was huge. I feel that's one of the things, especially with Resident Evil. It's like they can revive anyone. They could put the DLC wherever they want. I think a lot of people want it to have some focus on Lady Dimitrescu. That feels like she was such an icon for that game. It has become so like Vamos con todo, a con figure todo, of what 8 was for people that it would be cool to perhaps play as her in VR from that tall perspective, maybe. That would be very interesting. Yeah. Estamos a punto de comenzar. 3 minutos y 45 segundos, As I chicos. say from like 2 heads below you, looking at you whenever we talk. But Vamos a no, ver qué va a I pasar think, hoy. you know, Resident Evil, I would hope would be here in some fashion. Ah, no It tengo feels like one of soda those- para we estar haven't heard from tomando them soda. yet. Pero está bien, there está was a bien. really quick No hay ningún release problema. of remakes to 8 to remakes. So hopefully we see some more of that soon. But I mean, I'm very Vamos a ver. excited. There's so much potential here, and that's Ojalá, ojalá. just a few minutes away. I think we're moments. So when if none of this comes true, how Yes. angry do we get to get in the post show, or sad, or how excited do we get to Ojalá. get if things go everything we predicted today comes true? How excited? I think if we nailed everything, I think Okay. we won't be here on the Ojalá, show. chicos. Sony will be wondering how we did that. Now there are tons of people in the chat saying things like Bloodborne, Persona 3, Spider-Man PC. Oh, Persona, yes. So I like, would love Todo el mundo está there's a esperando lot of people- Bloodborne, obviously, there was all the, you ya know, sea el the rumors of, remake like, o la more PC segunda. ports coming, of iconic Spider-Man 2, algo, games. noticias There's a o lot that can fecha de happen. lanzamiento I'm very excited for it. o Bloodborne- un poco de Bloodborne's a big gameplay. one. We had that Wolverine nefarious sería rumor the bueno. other day. Dice, ma, ¿por qué no volvimos a jugar Fall Guys? ¿No te gustó la vez que jugamos? Todas las risas y el momento que pasamos junto al hacker no significó nada. They could be like, we have new Bloodborne merch. Bro, lo vamos a jugar. Like, Lucas ya lo "Alright, tiene. let's go, let's get over there." Y Everybody. ya arreglé lo que tenía que arreglar para que él jugara. Y sí lo vamos a jugar definitivamente. Claro. Tendríamos que jugarlo un día donde él se pueda ir a acostar tarde. Para que él pueda jugar. Tendría que ser mañana en la noche. Para jugar Fall Guys. Estamos a tan solo 2 minutos. Oh my god. Bro. Oh my god. Esto va a estar increíble. I mean, there was maybe illegitimate Esto information va a estar floating around increíble. about things Capcom is working on. And a lot of people are like, excuse me, Dragon's Dogma 2? That is I feel like that's a really good time for a game like that. That first one is a big, huge, massive open world RPG with, you know, weird sort of asymmetrical, vaguely multiplayer stuff to it. And we just saw Elden Ring absolutely murder sales-wise. So I feel like Capcom kind of carting out like, hey, Qué guapo andas. Master Harpies, Gracias. human bones to move on their own. Like, just Qué maricón. maricón. You guys like open world fantasy games. Este man. Yeah. All roads lead to Grand Surrender. Bueno, Well, we can only hope for that, andamos but, con we're todo, getting very close, so Chicos, please se stick around, viene, see se who viene called este correctly juego. in our post show. And remember, now you can play more than before on the go with unlimited 5G. Switch to Metro and dice, see. Just después de $1 más, ¿qué eventos son este Well, mes? it looks like El the PlayStation Play, State of Play is gonna be Xbox starting in y el any Summer solamente. second Yo now. creo We're que just about to sí. get there, so we're gonna shut Yo up creo so que you can all esos, watch esos that son. show. But we're not going anywhere. Please stick around after for our post show, a live episode of Podcast Beyond, where we'll break down everything that got shown off. And let's go to the state of play in just a minute. I can't believe. You want to just chat for 39 seconds? Sure, let's do that. How are you Okay, doing? so Vita 2. This is Vita it. 2. This is Puede ser que God of War Ragnarok sea handheld, presentado en that's a el popular game. evento This is del crushed Summer. Steam just put out the Steam Deck. Everyone's making Solo handhelds. para Analog Pocket rules. God of Great War time. Ragnarok. Vita 2, bring it back. I need another Puede haber un dedicated Sony showcase. handheld gaming platform that plays all my Pero favorite no lo sé. PlayStation games. Brian, What format is it using? You mean like Cartridges? Are they going back to UMD? No, What are they all- doing? no, What are we're we doing doing? digital. All digital. Estamos aquí activados, chicos. Estamos aquí con muchas ganas de ver qué puede pasar hoy. Yo tengo ganas de ver algo, por lo menos una fecha de lanzamiento del nuevo Dios de Guerra. Solo eso quiero. ¡Y comienza! ¡Comienza, chicos! Oh my god, esto va a ser épico, papus. Uh. 3/24 2023, enero, febrero, marzo 24 2023, fecha. The Last of Us Remake. Ah, no. Creí que por la guitarra.
Resident Evil 4 Remake. Oh. Oh. Guess you, me, picked the wrong spot to vacation, eh? Oh my god. You will receive our most sacred body. Let's go. It begins now. Woo! Excelente. If I could just forget what happened that night. The pain. Mostrarán For a gameplay. second. This time, it can be different. Bro. It has to. Marzo 24 de 2023. Buena, buenísima. Oh, realidad virtual de Play. Oh my god, en desarrollo dice. State of Play returns, and we've got some great PlayStation updates to Muy, share with muy you. buena entrada, algo esperado, es muy esperado, algo Resident predecible, Evil 4, pero coming to PS5 with PlayStation bro, VR2 eso va a estar content also increíble, in bro. development. Uf, Now me lo let's get a compro sneak día peek at 1. 4 games in development for PlayStation VR2. Resident Evil 8 en VR. Es prácticamente, bueno, jugarlo en estándar es como jugarlo en VR prácticamente. Let's take a look at him. Wow. Well, Ethan Winters. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. Yes, Mother. Yes, Mother. Bienvenidos chicos, bienvenidos. Va a salir para VR2. Man blood. Oh, careful what you wish for, Ethan Winters. ¿Los pistolas? ¡Hey! Mira, está buena esa. You, of all people, have the audacity to question me? ¿Cuál es el Day by Who Light? emerged from the putrid waters of the bayou to plunder our righteous gains and cut our Como throats Dead like by a Light, demon algo in así the se llama, night. no sé. What have ¿Cuál you es ese? done to ensure the future of this forsaken city? You, who have brought nothing but chaos. When death was swallowing this city whole, it was I who resurrected it. It was I who shined as a beacon of hope for all. The tower cries out for blood, and I vow to spill it. When the bells ring, the song they sing will be righteous. ¿Qué juego es este? Oh, Retribution. Walking Dead, Saints and Sinners. Welcome home, tourist. Ok. Ok.
Me están enseñando mucho de VR, ¿eh? Ojalá que no se cubran todos los 30 minutos solo juegos para VR. ¿Qué es eso? ¿Star Wars? No, es otro juego. ¿Cómo se llama? Lo escuché. Escuché el nombre la otra vez, pero no sé. Ese No Man's Sky. La realidad es que estos juegos ni por cerca por mi mente. Ahí está. Ahí está. Que todos esperaban. Horizon. Oye, la calidad como que está a 30 FPS. You're switching with me. It's a snap mob. We're not gonna make it. Ese juego sí sería una total experiencia. O sea, en VR. Climb the mountain. Find out why the machines are attacking. Oh, bro. No, esos sí los odio. Esos los odio. Do that, and you shall be a free man. It will take all your wits, your skills, and courage. Oh. A lo Tomb Raider, ¿eh? You have walked in the shadows, Reyes. Horizon. Now it is time to climb into the light. Llamado hacia la montaña. Oh, ya me imagino. Hi, I'm Ben McCaw, Narrative Director at Guerrilla. I hope you enjoyed your first look at Horizon Call of the Mountain, coming exclusively to PlayStation VR 2. We're also happy to announce that a big update to Horizon Forbidden West, including New Game Plus, will be available to download on PlayStation 4 and PlayStation 5 today. Tenemos nuevo update. Uy, yo lo tengo. Quiero ver. Nuevo traje. O resetearlo solo. No, hombre, sí, por sí es difícil. New Game Plus, eso. Nuevas armas. For details on this free update, please check out PlayStation Blog. From all of us at Guerrilla, thank you for your continued support, and please stay tuned for more updates Eso. to come. Dame God of War, por favor, dame God Get of ready. War. A PlayStation fan favorite is coming to PC. ¿Qué? Un juego de PlayStation viene para PC. These past few years, sacrificing so much and asking for nothing. If you want to change the world, What? Bro, la gente se va a poner loca. Spider-Man para PC. you can make the hardest decisions. What? Do you really need two of those? Bro, la gente va a sacar unos modos. La gente se va a volver I'm gonna loca. go, Do your thing. Spider-Man contra el Chief. you can't just push people around like that. Just ask for help next time. Time to bring back the glory days. Bro, la gente se va a volver loca. En agosto 12 de 2022 la gente se va a volver loca. Kitchen floor? Little Nightmare. Ah, no, Stray. Pensé que era Little Nightmare. Me recordó mucho a Little Nightmare.
Este juego ha de ser muy divertido. Oh, te ves perdido. ¿Qué necesitas? Le dijo. Uy, 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 uy. Es como ver el mundo de la perspectiva de un gato. Dice. Stray. Oh, en julio 19. Explore a mysterious cyber city in Stray, coming to PS5 and PS4 July 19th. PlayStation Plus Extra members and higher can download Stray at no extra cost when it launches next month. Up next, 3 games that will get your heart racing. Oh, wow. Vamos a ver. Take a look outside. Did you know that they call Callisto the dead moon? Dead. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. So whatever you're holding on to right there, that's your old life. You gotta let that go. Because your new life is entirely in my hands. I'm just trying to give you a chance at rebirth. ¿Cómo poner buenas gráficas en un juego? Échale agua. A todo. Oh my god. I just love that last part. Gives me chills every time. Callisto, The Callisto Protocol. Diciembre 2 del 2022. Apúntenlo, chicos. Apúntenlo. Vamos que In the year 2030, a new blood sport grips the globe. And in the arena, there will only be the victorious and the dead. ¿Qué pedo con este juego? Yo creo que este juego lo hubieran lanzado de un solo para PC. Tiene más vibras como para PC que... The world is watching in Rollerdrome. Rollerdrome. Agosto 16. Ok. Sometimes Oh, dame Dios de guerra, please. things will ever be normal again.
Pícoro. Para nosotros, amantes del anime. Oh my god. The world hasn't ended yet. It's not hopeless. Yo no sé si esta música tiene copyright, así que no quiero que me salten copyright. Oh, you! I'm going to miss them. I look forward to seeing what you can do. No sé si tendrá copyright, no me quiero arriesgar. Ya me pronto van a tirar las jugadas de Fortnite. Dale, papu, dale. Listo. Eternites. Temprano, dice pronto, en el 2023, así como en enero, febrero, marzo. Action games and dating sims collide in Eternites, coming to PS5 and Eternites. PS4 next year. Eternites, Let's check back no in with Capcom Eternites, for a new look at an Eternites. upcoming heavy hitter. Qué joto ese juego. Dios de guerra. Dame Dios de guerra. Claro, hay una baja probabilidad de que salga algo sobre Dios de guerra, pero no, la esperanza es lo último que se pierde. Capcom. When you go looking for strength, it's not like a game. This journey doesn't have a real ending. Street Fighter 6. Hope you're ready to begin. If you want to start off on the right foot in this city, hit the streets. Yeah, hey, dare I do this. Never fear losing. And when I get up in the game, y'all be improved. A real proud. Tiene copyright, no les puedo enseñar. Man, ¿por qué siempre pone música? Sí. Oh, mira, Ryu. Baby. Oh my god. James, Luke, Chun-Li, Ryu. Oof. Oh my god. Bro, está bueno. Oh, ¿viste ese uppercut? Bro. Your moment, your fight. En 2023. Hasta ahí. Vamos, dame Dios de guerra, That please. was your first look at Street Fighter 6 gameplay. Mark your calendars. It comes to PS5 and PS4 in 2023. Now it's time for 2 indie adventures arriving later this year.
Se cansó de ser lobo, Link se hizo zorro. Tonic. Marquen su calendario, chicos. Septiembre 27 para Play 5, para Play 4. She set out to record life at the end of this season. To make it real for people in the future. She asked us about living together. And we asked her about traveling alone. When the season turns, what will remain? Only what she saw, what she captured. She carries the sounds of the season with her. The way she listened made you want to tell her everything. I got to look in her journal. The world was telling her its secrets. I think she even figured out what will happen to us when the season ends. Is it going? Is it gone? Not yet. No lo entendí. Oh, Final Fantasy. 長らくお待たせいたしましたが、いよいよファイナルファンタジー16の最新情報をお届けする日がやってまいりました。最新のトレーラーとともにインタビューなども始まりますので、ぜひそちらも楽しみにお待ちください。今世界には本当に様々な困難があります。僕らゲーム開発者にはゲームを一生懸命作るということしかできません。ゲームというエンターテインメントを通じてゲーマーの皆さんが心の底から楽しめる時間を提供していきたいと思ってます。それでは最新のトレーラーをどうぞ。Trailer. Chicos, atentos. Final Fantasy 16. Who are we? What are the dominants? The power we wield. It wears away at our very being. It breaks us. It unmakes us. That its immaculate aspect might reveal itself. The icon. There's going to be another war, isn't there? Every day we delay brings us closer to disaster. We must move now. The chaos he would wreak would sweep all of Valisthea into the abyss. Increíble. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Y si yo, mi bro, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido. That we may bring an end to the strife and found a new order to see us unto tomorrow. If I take the field, our duel will shake the island to its foundations. ¡Me lo voy a coger! Bro, el juego está buenísimo. Oh. Bastantes voces, bastantes jefes en español. Losses, it is true.
Yet for every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. The Empire will live on. Phoenix, Titan, Shiva, Odin. Wow. Muy bueno, Me lo voy a coger, dice. Awaken, Ifrit. Verano 2023. Apúntelo en el calendario, chicos. And that's a wrap. Don't forget to visit PlayStation blog to learn even more about today's announcements. See you next time. No. Bruh. Bruh. Nada de Dios de guerra, bro. Nada. Hello, motherfucker. Si aún sigues en directo, dice. Me paso al rato si puedo, hermano. ¿Prenderás en la noche? Sí, sí voy a prender en la noche. No hubo nada, dice Juego Beta, sí, bro. We got release dates for a bunch of stuff. We got a ton of surprises. Almost everything that we predicted in the pre-show was here. We did well. Yeah. Sorry, Avatar. Sorry, Avatar. No, puede ser. I'm a little bit disappointed. Bueno, chicos, eso fue el State of Play de PlayStation. Algunos anuncios increíbles: Resident Evil 4, Horizon VR, Resident Evil 8 VR, Final Fantasy 16, Street Fighter 6, otros juegos no tan interesantes. De Callisto estaba bueno, el que tenía en el espacio, ¿no? Algunos más o menos, así que bueno, no tanto, así que vamos a seguir esperando, pacientes, esperando que algo pueda pasar con God of War Ragnarok. Así que nada, muchas gracias, chicos, por estar. Yo soy Junior KG y entonces creo que nos vemos en la noche, ¿eh? Nos vemos. Peace out. Where the beat go?